allá van. Bienvenidos señores a este hermoso y único canal. Mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. Y en estos días se armó un revuelo muy grande en Europa, en España. Básicamente porque un chabón, un tipo que no debería importarle a nadie lo que él hace, se le ocurrió irse de España. A este pibe se le ocurrió irse de España, a vivir a Andorra. Y este pibe es el rubio. Bueno, que ya ronda los 30 años, si no es que más pasado. Y se levantó un día y dijo, ¿sabes qué, hermano? No tengo ganas de que el gobierno se quede con el 50%, el 45% de lo que yo hago con mi trabajo. Así que como ya he visto que mis amigos se han ido, mi familia también, voy a irme, me he quedado solo acá. Y en el video él lo dice, estoy solo en Madrid. Todos mis amigos y mi familia ya se han ido. Y toda la gente salió con los tapones de punta, o sea, pero ¿por qué, o sea, salieron con los tapones de punta? Porque básicamente es gente que en algún punto y en algún momento de su existencia vive o goza de quitarle a personas como el Rubius 1.700.000 euros. Este año el Rubius ha ingresado al erario español 1.700.000 euros. Es un tipo que facturó durante un año 4 millones de euros sentado enfrente de una computadora jugando videojuegos. Y hablaron muchas cosas. Hablaron muchas cosas. De que se va a un paraíso fiscal, se va porque no quiere ser solidario, que es un tipo al que le deberían quitar la nacionalidad. Te digo la verdad, ¿qué saben de Andorra estos tipos que tanto hablan? Así que en ese momento me puse a investigar, pero hay un tema que primero tenemos que tocar. Andorra en su momento fue considerada un paraíso fiscal. Y era justamente un paraíso fiscal. Ahora, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal, o como en inglés se lo conoce como los tax haven, son sitios con una muy baja tributación. Tienen una muy baja tributación. Más específicamente, el concepto dice, se debe a que el régimen tributario existente en estos lugares está hecho para favorecer a los no residentes. Hay una generosa exención parcial o total de impuestos. No hay intercambio de información. Ejemplo, las Islas Caimán o las Islas Bahamas. La principal característica del paraíso fiscal es que el paraíso fiscal está hecho para alguien que no reside en el lugar. ¿Cuál es la diferencia en este momento con Andorra, en la situación entre Andorra y España? Primero, para el Rubius irse a España, en Andorra debe presentar un certificado en el cual dice que a España no le debe ningún impuesto. Debe presentar un certificado de buena conducta. Y a su vez ir y poner una fianza, un montón de dinero para poder estar allá. Una vez que esté allá, una vez que ya cumpla con estos requisitos, le van a dar la residencia. Segundo caso, hay un intercambio constante de información entre Andorra y España. Andorra hasta el 2018 fue considerado un paraíso fiscal. 2018-2015 fue considerado un paraíso fiscal. Pero hoy en día tiene tratados de intercambio de información con España y con Francia que hacen que esta situación deje de existir. Andorra ha dejado de ser un paraíso fiscal, ya no es un paraíso fiscal. Y es más, no está hecha para los no residentes. O sea, querés tributar en Andorra, te tenés que ir a vivir allá, tenés que vivir en el lugar, tenés que desarrollar tu negocio y tu actividad en el lugar. No podés vivir en otro país y poner tu residencia allá. Eso no lo podés hacer en Andorra. Entonces, Andorra deja de ser un paraíso fiscal. Por lo pronto, todos aquellos que hablan y dicen que el Rubius se ha ido a vivir a un paraíso fiscal, no es un paraíso fiscal. Pero, ¿qué es Andorra? ¿Qué es Andorra?
Andorra es un principado. Es un territorio organizado en 7 parroquias con una población de 77.000 personas. La capital es Andorra la Bella, en castellano Andorra la Vieja. Tiene 470 kilómetros cuadrados de territorio. 470 kilómetros, si no me equivoco, creo que es más chiquita que Mendoza. Está ubicado entre España y Francia en los Pirineos, con una altitud media de 1900 metros sobre el nivel del mar. El idioma oficial es el catalán. Son una democracia parlamentaria. Y los jefes de Estado son los copríncipes de Andorra, que son el obispo de Urgel y el presidente de Francia. El jefe de gobierno es el presidente del gobierno de Andorra. Ahora, ¿por qué cada vez más gente, y en Europa, en España específicamente, en España pasa esto, de que toda la gente se va, todos los youtubers españoles, los grandes, tales como el Rubio, Willy Rex y muchísimo más, creo que Auronplay también en este momento, se han ido a vivir a este lugar, a Andorra? Básicamente es una cuestión netamente impositiva. Si vos vivís en Andorra, tributás en Andorra, tenés un paraíso impositivo. Andorra es un paraíso impositivo. Y en esto vamos a ahondar ahora. ¿Qué impuestos tributás en Andorra? En Andorra tenemos un impuesto que se llama IRPF, que es el impuesto a la renta personal. En España está el mismo impuesto. En Argentina este impuesto se llama impuesto a las ganancias. En Andorra pagás por IRPF, que es el impuesto a las ganancias personales, o sea, las ganancias que obtenés vos trabajando, hasta un 10% de las rentas anuales declaradas. Las personas físicas pagan un 0% si los impuestos no superan los 24.000 euros anuales, un 5% si sus ingresos son entre 24.000 y 40.000 euros anuales, y un 10% cuando pagás más de 40.000 euros anuales. En España tenés una sola franja. En España tributas arriba de los 40.000 euros, directamente ya el 45%. O sea, el Rubio este año facturó 4 millones de euros y al gobierno español le tiene que entregar 1.700.000 euros, 1.800.000 euros, casi 2 millones de euros. En Andorra, este tipo hubiese pagado por impuesto a las rentas personales solamente 40.000 euros. ¿Cómo es el tema? Si vos sos empleado en Andorra, no pagás este IRPF. En España, si sos empleado, sí pagás IRPF. Y en Argentina, acá algo bueno que tenemos a favor, nuestra alícuota máxima en impuesto a las ganancias, que este impuesto, el IRPF, se traduce en Argentina como el impuesto a las ganancias, la alícuota máxima es del 35%. Una buena tenemos los argentinos. Igual te voy a dejar al final o acá en alguna tarjeta te voy a dejar la lista de impuestos que pagamos en Argentina. Lo hice hace varios años y el problema es que ya está desactualizado porque se le han agregado más impuestos. Bien, ¿cómo sigue? Entonces, en España, después de los 40.000 euros, vos pagás ya directamente, vos pagás el 45% sobre tus ingresos. En Andorra, lo máximo que vas a pagar siempre son un 10%. En Argentina, vas a pagar el 35%. Bien, en Argentina tenemos una escala para las personas físicas. En Argentina tenemos una escala. ¿Cuál es el problema con esa escala que tenemos? Que esa escala no se mueve. Y en Argentina tenemos algo que es la inflación. En Argentina tenemos un 50% de inflación anual. El año pasado tuvimos un 50%, el anterior estuvimos cerca del 50%, y así todos los años estamos en el 50% de inflación anual. Y esos montos, que son los que dicen cuánto tenés que pagar, son en pesos. Entonces, al tener una moneda inestable y el gobierno no actualizar esos montos, sucede que nosotros vamos pagando siempre ingresos al gobierno, pagamos impuestos a las ganancias, muchos mayores de los que, si el sistema fuese justo,
deberíamos pagar realmente. En Argentina siempre se ganan las elecciones con el famoso dicho de que ellos le van a sacar a los ricos porque quieren que sea un país mucho más justo, van a redistribuir el ingreso. La realidad es que el sistema tributario argentino se sustenta sobre las clases más bajas, las clases obreras y aquellos que son conocidos afuera como autónomos. Nosotros les decimos independientes y autónomos también. Entonces, toda esta gente que es la que menos factura y la que menos ingresos tiene, es la que más tributa al fisco. En Andorra tenemos de impuesto a las sociedades, que es el principal impuesto recaudatorio. El principal impuesto recaudatorio en Andorra es el impuesto a las sociedades. Tiene un máximo del 10% de los ingresos. Tenemos dos tramos para la factura, para el cálculo del impuesto a las sociedades, que es el principal impuesto recaudatorio en Andorra, es el más grueso, el que más recauda, que es el primer tramo es hasta los 50.000 euros, siempre y cuando se graban al 5%, si en los primeros 3 años han facturado menos de 100.000 euros, pueden acogerse a este porcentaje. Pasados los 3 años y facturan montos superiores a los 50.000 euros, la tasa es del 10%. O sea, 50.000 euros. En España era de 45.000. En Argentina, todas las sociedades pagan directamente el 35%. Directamente el 35% de ganancias. En Argentina, todas las sociedades pagan el 35% de la ganancia. Con la desventaja de que en Argentina no se nos permite ajustar por inflación. Es un cálculo que se hace contablemente, en el cual se calcula el efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero y se refleja en la contabilidad y posteriormente se refleja en los impuestos. En Argentina, durante estos años se nos está permitiendo hacerlo contablemente, pero no impositivamente. El IVA en Andorra se llama IGI. Es el impuesto general directo. Y es del 4,5% contra el 21% en España y el 21% en Argentina. No existe el impuesto a la riqueza o a la herencia. La imposición de las ganancias de capitales, o sea, lo que nosotros en Argentina llamamos las timbas financieras, son del 10%. Aquí en Argentina es del 35%, por supuesto. Más otros impuestos más que se le agregan porque sí, que sé. Imposición de las ganancias de capital. Bueno, impuesto sobre la plusvalía de los capitales en las transferencias de bienes raíces, entre el 8 y el 15%. Solamente en caso de aumentar el valor de los bienes durante las transmisiones. Es decir, vos compras un bien. Estamos hablando de bienes raíces, o sea, vos compras un terreno. Dentro de 5 años lo vendés y ese bien aumentó. Y bueno, vas a tener que pagar entre un 8 y un 15% sobre el aumento que ha tenido entre la compra y la venta. A esto le tenemos que sumar después los impuestos locales. En Argentina tenemos 3 estamentos de impuestos: impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. Y allá tienen los impuestos, me imagino que serán los parroquiales, los impuestos locales. Tenés el impuesto de ubicación de las actividades comerciales, empresariales y profesionales, impuestos sobre la renta, impuesto a la propiedad construida y impuesto andorrano de foc y yoc para las personas de entre 18 y 65 años. Su cantidad varía según las parroquias. Ahora, ¿cómo funciona Andorra si sos un empleado en relación de dependencia? Entonces, existe la Caja Andorrana de Seguridad Social, que es la que se encarga de recaudar dos tipos de impuestos diferentes. Uno va a la rama general y otro va a la rama de jubilación. El total del sueldo, está grabado con un 22%, de los cuales ese 22%, el 6,5% del salario bruto lo aporta el empleado. Es decir, que del 100% del impuesto que se ingresa a la Caja Andorrana de Seguridad Social, el 6,5% del impuesto lo afronta el empleado. El 3% va a la rama general y el 3,5% a la rama de jubilación. En Argentina, los empleadores a los empleados nos retienen el 17%. Nosotros aportamos al sistema
de seguridad social argentino el 17%. El empresario, a su vez de ese 22%, aporta el 15,5%, del cual el 7% va a la rama general y el 8,5% a la rama jubilación. En Argentina, el empresario aporta el 35%. Mientras que en Andorra, vos para tener un empleado vas a pagar un 15,5% en Argentina. Y después tenemos los autónomos, o sea, los profesionales y demás, también tienen que aportar un 22% de sus ingresos al sistema de seguridad social. ¿Cómo es la economía andorrana? El 80% es turismo, recibiendo 13 millones de turistas al año. Hoy en día, por supuesto, con el tema de la pandemia y demás, está todo cerrado. ¿Por qué? Porque Andorra no tiene aeropuerto. Andorra recibe a sus turistas a través de España o a través de Francia. Tiene banca, la agricultura es mínima, ganadería muy poca y manufactura muy poca. El PBI per cápita en Andorra es de 35.975 euros. El gasto en educación, de todo lo que se recauda en impuestos, es del 19,32. En salud es del 14,2. El salario mínimo es de 980 euros. Los inmigrantes en Andorra representan el 58,16% de la población. Los emigrantes representan el 11,75% de la población. La tasa de homicidio para estos años ha sido de 0. O sea, en Andorra no hay homicidios, no existen homicidios. La gente no mata a otra gente. Ahora, teniendo un pequeño vistazo de cómo es el sistema impositivo argentino y comparando cómo es el sistema impositivo andorrano con el español, con el argentino, haciendo una comparación de los tres, es que entendés por qué un tipo que factura 4 millones de euros al año, en lugar de quedarse en un país donde tiene a toda su familia, tiene sus amistades, tiene todo, prefiere irse a vivir a otro lugar donde le sacan menos impuestos. Mientras que los españoles al rubio le sacan 2 millones de euros al año, en Andorra le sacan solamente 400.000 euros. Y bueno, todos veía ahí, leía y escuchaba, hombre, dice, pero que te vas y que después no bajes a Barcelona a hacerte atender. El sistema de salud andorrano es el mejor del mundo. El sistema de salud andorrano está rankeado como uno de los mejores del mundo. Es más, el sistema de salud andorrano es público. Si vos en Andorra sufrís, vivís allá, sos pobre, sufrís y necesitas una operación, sufrís una enfermedad y necesitas una operación, el Estado te la cubre. El Estado te cubre el 100% de la población de la operación si vos no te la podés pagar. Si vos tenés trabajo, haces aporte y demás, tenés que cubrir el 25% de los costos de la cirugía. Y después me imagino que han de haber seguros diferentes para aquellos que puedan pagarlo, para que te cubran el 100%. Ahora, ¿por qué alguien se quedaría en un lugar? Y esta es la gran duda que tengo. ¿Por qué alguien se quedaría en un lugar en el cual lo insultan, lo vulneran y lo maltratan todo el tiempo solamente por el hecho de que gana dinero? El rubio en España gana fortuna. Un tipo que podría estar tranquilamente invirtiendo su dinero dentro de Madrid, Barcelona, la Comunidad Vasca, Valencia, pero no puede hacerlo porque siempre hay alguien tratando de sacarle algo. Si no es algún municipio, va a ser el gobierno central español. Entonces, de repente dice el tipo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo acá a seguir perdiendo dinero? ¿O me voy para allá, donde están todos mis amigos, donde se ha concentrado todo un sistema de negocios hecho específicamente para toda gente como yo, para que yo y todas esas personas ganemos mucho más dinero y vivamos mucho mejor? ¿O me quedo acá a que me insulten y me maltraten? El fandom de este tipo no va a bajar. Y si baja, va a ser así, mínimo. O sea, el tipo metió
el streaming más visto de la historia en YouTube. O sea, el vago es muy bueno. ¿Cómo hace? Ni idea. Ni idea. Pero tiene la habilidad y tiene el carisma. ¿Por qué se le tiene? ¿Por qué un montón de personas que como yo, por ejemplo, no tenemos la habilidad que él tiene para generar esa cantidad de dinero, para generar esas vistas? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir de él? La realidad es que él tiene que aprovechar y disfrutar su dinero. Te joda o no te joda. A mí me jode que el vago gane mucha guita. Me jode, la verdad, porque a mí también me gustaría ganar 4 millones de euros al año. También me encantaría. Pero una cosa es que te joda y otra cosa es que sientas que él tiene la obligación de darte algo a vos. Y otra es que sientas que él tiene la obligación de darte algo. Si yo tuviese la oportunidad de generar esos ingresos, lo haría. Sin joder a nadie. ¿Me jode que a él le salga? Sí, me jode. Ahora, que él lo haga. Que él lo haga. Que él lo haga. En algún punto, lo que él hace nos va a beneficiar a los demás. Y no es por la teoría del derrame ni la madre en coche. Es porque en algún punto podés terminar siendo asesor del tipo o podés beneficiarte de algún emprendimiento que él realice. Pero para esas cosas, vos necesitas que el tipo tenga el dinero en la mano. Nadie que está tranquilo en un lugar se lleva la guita a otro lado. ¿Mm? Si los españoles están viendo que la gente se va porque la tributación es muy grande, en lugar de seguir pidiendo que a esos tipos los revienten y los maten a impuestos, deberían pedir justamente que bajen los impuestos. Que es lo que hace muchos años venimos pidiendo en Argentina, que nos bajen los impuestos para que nosotros podamos trabajar. Que nos den libertad a los argentinos para poder trabajar. En Argentina, si el Rubio fuese argentino, y este cálculo lo voy a hacer a ojo, si el Rubio fuese argentino, hubiese ingresado 4 millones de euros al sistema argentino. Primero, se lo convierten al tipo de cambio oficial. O sea que en el medio le hubiesen robado aproximadamente casi 1 millón de euros. En el medio le hubiesen robado 1 millón de euros al Rubio, convirtiéndoselo al tipo de cambio oficial argentino. Sin contar que le hubiesen cobrado el 35% de ganancia. Sin contar con que le hubiesen cobrado el 30% del impuesto país para poder ingresar el dinero al país. Y así, el Rubio de 4 millones de euros, si hubiese sido argentino, se hubiese quedado con menos de 1 millón, con suerte. Con suerte se hubiese quedado con menos de 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Para creer que alguien que gana dinero está obligado a dárnoslo a nosotros. ¿Qué es lo que nos ha pasado como sociedad a los argentinos y a los españoles? Para pensar que aquellos que ganan dinero están obligados a dárnoslo a nosotros. Yo puedo entenderte que te joda. Sí, a mí me jode. Yo puedo entender que te joda, porque a mí me jode. Pero de ahí más a que pienses que el dinero de él tiene que pasar a tu bolsillo, sin que vos le provoques un beneficio a esa persona, ahí hay 5 pesos aparte, hermano. Leí en uno de los videos que veía ayer, leía uno que decía, hay que quitarle la nacionalidad. Pero hermano, si vos al Rubio vas y le decís, te vamos a quitar la nacionalidad, te puedo asegurar que el tipo, con la calentura que tiene en este momento por tener que irse, te la va a tirar por la cabeza al pasaporte. Te lo va a tirar por la cabeza al pasaporte. O sea, ¿por qué querría seguir siendo el español de un pueblo que lo odia tanto solamente por él? Porque él hace su trabajo bien. O sea, ¿por qué querría seguir siendo español?
Lo siguiente, el siguiente lo escuchaba a un youtuber que decía que era Illo o algo así. Y él decía, hombre, dice, pero que se vayan, pero que después no bajen a Barcelona a hacerse atender. Hermano, Andorra tiene el mejor sistema de salud del mundo. Tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, Andorra. ¿Te pensás que el rubio con 4 millones de euros se va a agarrar y se va a bajar a hacerse atender en Barcelona? Cuando el sistema de salud español está colapsado igual que el sistema de salud argentino. No he escuchado mejores cosas del sistema de salud español. El sistema de salud argentino no sirve para nada. El sistema de salud español está un poco mejor, pero de todas las personas que yo he escuchado hablar del sistema de salud español, no hablan bondades precisamente. No hablan bondades. Y lo siguiente, ¿qué es lo que tienen en la cabeza, hermano, ustedes? O sea, ¿por qué quieren quedarse con algo que no les toca? ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento de tu vida pensás que está bien quedarte con la plata de otro? ¿Y por qué otro te la tiene que dar? Andorra tiene 77.000 habitantes y tiene un PBI per cápita de 35.000 euros. Los españoles dicen, no es lo mismo manejar un país de 77.000 habitantes que uno de 45 millones. Básicamente sí, es lo mismo. Es lo mismo, porque las decisiones son las mismas. ¿Mm? La diferencia es que en lugar de recaudar 100.000 millones, vas a recaudar 500.000 millones o 1.000 millones. Es la única diferencia, porque las estructuras son las mismas. Las estructuras son todas iguales. Todas funcionan igual las estructuras. Si Andorra funciona con un sistema en el cual recaudas un 10% solamente como máximo de impuestos, en España tendrían que funcionar con una recaudación máxima de un 10% de impuestos. En Argentina tendríamos que funcionar también. Y acá es un tema que tengo pendiente hace mucho explicar, que es la famosa curva del Laffer. ¿Qué es lo que nos muestra esta curva? Es la cantidad de dinero que podemos llegar a recaudar. Mientras más impuestos aumentas, menos dinero recaudás. Llega un punto en el que todos te dicen, no, dice, es como la mano invisible. La mano invisible existe. ¿Por qué? Porque todos los países donde el Estado regula, esos países son pobres y se comienzan a convertir en países pobres. Entonces, mientras más Estado tenemos, son menos las personas que acceden a los beneficios y menos la gente que se satisface de la economía y de la sociedad. Hay algo que ya decía Ludwig Erhard y que decía también la escuela ordoliberal, la escuela de Friburgo. Aquellos que han escuchado alguna vez a Ancho Bastos, creo que es, sí, Ancho Bastos, le han de haber escuchado sobre la escuela de Friburgo. Tengo un video hablando de la escuela de Friburgo. Tengo todo un video completo hablando de la escuela de Friburgo. Tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. La escuela ordoliberal dice, tanto Estado como sea necesario. ¿Y qué ha hecho eso? Ha hecho que Alemania sea una potencia a nivel mundial en cuanto a know-how industrial. Los españoles estudian en las escuelas y en las universidades públicas de España y se van a Alemania a trabajar. Mierda. No puedo comprender a gente que no le molesta que un tipo que se educó en una escuela pública se vaya a trabajar a Alemania, pero sí le molesta que un vago que ha agarpado una fortuna en impuestos desde que comenzó a trabajar se decida un día decir, ¿sabe qué, hermano? No tengo ganas de pagar más impuestos, me voy a ir a otro país donde tribute menos. Y lo vuelvo a recalcar, tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. España y Argentina han sobredimensionado el Estado.
Han sobredimensionado el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido, tanto en España como en Argentina, ha sido asaltado por los corruptos y por las clases poderosas. La gente que gobierna tanto Argentina como que gobierna España es gente, señores, es gente que gobierna exactamente de la misma forma en la que se gobernaba durante la Edad Media. Gobiernan exactamente igual. Aumentan impuestos y aumentan impuestos. Si te queda alguna duda, ponete a estudiar un poco cómo era la Edad Media. Cómo fue el vasallaje. Y cómo fue que la peste negra, esa peste, ese virus que se cargó a un tercio de la población europea, mejoró las condiciones laborales de aquellos que eran más oprimidos. ¿Y cómo fue que la peste negra se cargó todo el feudalismo? Para terminar, vamos a hacer cortos y directos. Hermano, ¿en qué momento de tu vida te planteas que alguien te tiene que dar algo a vos o que alguien te debe algo a vos por nada? ¿En qué momento de tu vida te lo planteas? Yo me lo planteaba a los 6, 7 años cuando era un niño que no entendía nada. Hasta los 18 creía que había gente que me tenía una responsabilidad mayor. A los 30, me di cuenta que la gente que tenía la responsabilidad mayor eran los políticos. A los 38 te digo que mientras menos políticos tenga un país, más rico es ese país. Mientras menos político tenga un país, más rico es ese país. Fíjate de qué lado querés estar. Si del lado de los Pablo Iglesias, del lado de los Kirchner, del lado de los Chávez, del lado de los Maduro, del lado de los Castro o del lado de los andorranos. Un país que tienen 35.000 euros de PBI per cápita. ¿Es poco, es mucho? No sé. Tienen el 60% de la población extranjera, son inmigrantes. El 30%, el 58% de la población de Andorra son inmigrantes. El 58% son inmigrantes. Hermano, el 58% es gente que va a trabajar a Andorra. Fíjate qué país querés. Si un país que expulsa gente para que se vaya a trabajar a otro lado, o si un país que atrae gente para que ahí cumplan sus sueños. Fíjate qué es lo que querés. Fíjate de qué lado querés estar. ¿Cuál es el lado que más te gusta? Los Castro, los Chávez, los Iglesias, los Kirchner. O del lado de los andorranos o los alemanes. O los irlandeses. ¿Querés un estado más grande los alemanes? ¿Querés un estado más grande los irlandeses? Y en algún momento vamos a hablar de Alemania. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Espero que este video te haya servido. Compártelo, no seas rata, y deja un me gusta y nos vemos en el próximo.